Hoy estaremos trabajando la actividad 1.5, que son difusividades en sistemas líquidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta actividad? Bueno, estaríamos viendo algunos temas sobre concentración de gases y líquidos, y cuando digo temas me refiero al uso de fórmulas. Las fórmulas para calcular concentración, calcular densidad para un sistema de una mezcla, fórmulas de fracción másica, fórmulas de fracción molar y cómo estar intercalando entre unas y otras. Así también estaremos mirando el coeficiente de difusividad para líquidos, que sería la correlación de Wilke-Chan, y las tablas que estaremos utilizando del formulario. Para esta actividad estaríamos viendo lo que es la correlación de Wilke-Chan, que eso es para líquidos. Dice así, el ejercicio lo pueden encontrar en la página número 14. Pronostica el coeficiente de difusividad de acetona, y viene la fórmula química, en agua, tanto a 25 como a 50 Celsius, usando la correlación de Wilke-Chan. Dice, el valor experimental es de 1.28 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo a 25 Celsius. Y compare los valores por la correlación con los experimentales, es decir, con este valor que nosotros tenemos dado del ejercicio, pues tendríamos que ver qué tan cercano, qué tan lejano es el valor que nos da la correlación. Así que les puse la correlación como tal. Y esto está relativamente sencillo, ¿no? Será mucho más sencillo que la de gases. Cuando digo sencillo me refiero a rapidez, porque tenemos información necesitamos una información muy pocamente especializada. Es decir, lo único que necesitamos conocer es quién es nuestra especie química B, en este caso, en dónde se mueve. Para este ejercicio, vamos a poner aquí, para el ejercicio, B vendría siendo agua, que es nuestro solvente, y A vendría siendo la acetona, el CH3COCH3. Recuerden que es A, responde a la pregunta ¿quién se mueve? Y B responde a la pregunta ¿en dónde se mueve? ¿De acuerdo? Como ya entonces identificamos quién es la especie química B, nosotros sabemos que la masa molar del agua, para este caso, va a ser 18 gramos sobre mol. ¿Cómo se calcula eso? Dos hidrógenos, cada uno tiene un gramo mol, un oxígeno, cada oxígeno tiene 16, se suman y son los 18. Luego dice por ahí el factor de asociación del apunte de Wilke-Chan, que también pueden encontrar en la página número 14. Pueden encontrar que ese coeficiente de asociación es de 2.6 en el caso de agua. Eso lo estuvimos viendo durante la videoconferencia del lunes, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otros valores necesitamos para esta información? Bueno, vamos a necesitar la temperatura. Temperatura dice que son 25 Celsius y otra temperatura de 50. Eso quiere decir que se van a necesitar dos difusividades. La primera va a ser a 25. Vamos a poner aquí 25. La otra va a ser a 50. A esos valores, como ustedes saben, voy a necesitar yo el valor de viscosidad a 25 y el valor de viscosidad a 50. De la misma forma, esa viscosidad la tenemos aquí. Eso va a ser de tablas. Y de la misma manera voy a necesitar el volumen molar. Entonces vamos a poner aquí volumen molar de A. ¿Eso cómo se calcula? Prácticamente igual que en el caso de gases. Volumen molar de la acetona, de CH3COCH3,
va a ser igual a la cantidad de carbón que existen. Aquí serían 3 por carbón más 6 por hidrógeno más 1 por oxígeno, ¿no? Esos serían todos los valores elementales. Entonces solamente voy a necesitar estos valores de las tablas. Cuando tenga los valores los pasamos al apunte y podremos resolver como nosotros necesitamos. Para los valores que se necesitan en la correlación de Wilkie-Chang, necesitamos tanto la viscosidad para el líquido que estamos analizando, en este caso que sería agua, y en la página, vamos revisando en el formulario, sería el 83, aquí en la parte inferior. En la página 83 ustedes van a tener lo que sería una tabla de propiedades termodinámicas del agua. Entre algunas propiedades que ya conocen está la viscosidad, que va a estar en pascales por segundo, las unidades que maneja la correlación que estamos manejando. Y lo que harían ustedes sería leer los valores de la temperatura, en este caso son 25 y son 50. Ambos valores se encuentran dentro de la tabla y es importante recalcar que si ustedes tienen un valor, por ejemplo 33, tendrían que interpolar en este dato, ¿no? Si tienen ustedes un 60 y... ¿qué será? Un 62, hay que interpolar para que lo tengan en consideración, ¿no? Bueno, entonces vamos revisando. En la parte superior dice... Vamos a ver aquí. Dice viscosidad por 10 a la 3 pascales por segundo. Es importante. Esta parte de aquí es muy similar a lo que vimos la clase pasada sobre de difusividades de gases, para que cuiden el aspecto del despeje. Entonces aquí a 25 Celsius son 0.891 por 10 a la menos 3. Y a la temperatura de 50 serían 0.547 por 10 a la menos 3. Otro dato también que debemos de cuidar es el aspecto del volumen molar. En la página 84, vamos viendo aquí, esta parte de acá, van a tener ustedes una tabla. Esta tabla está un poquito borrosa, pero bueno, creo yo se alcanza todavía a distinguir. Dice volúmenes atómicos y molares en el punto de ebullición normal. Aquí es importante esta sección, dice para líquidos. Recuerden, es para líquidos, entonces lo que tenemos que cuidar es que si vamos a utilizar Wilkie-Chang, es la tabla de la 84. Y si van a usar ustedes Wilkie-Lee, entonces la tabla que se usa es la de la 80. Esta de aquí. Estas tablas son diferentes, miren. Carbono de 14.8, hidrógeno 3.1, oxígeno 1.4. Si revisan esos mismos valores en la otra tabla, 14.8 es el mismo valor para carbón, el hidrógeno cambia a 3.7 y el oxígeno cambia a 7.4. Entonces hay que tener cuidado al identificar la fase que estamos trabajando para no tener errores, ¿no? Y pues tenemos, para el caso de la especie química que vamos a manejar, con estos tres compuestos elementos es suficiente. Tomamos esta información, nuevamente el encabezado de la tabla dice por 10 a la 3, así que sería 14.8 por 10 a la menos 3 para nuestro apunte. Con los elementos de los volúmenes molares, vamos a ver. Calculamos aquí, ponemos nuevamente la información. Entonces es 3 por el valor de carbón que era 14.8. Vamos a ponerlo como paréntesis. 14.8 por 10 a la menos 3 más 6 por 3.7 por 10 a la menos 3 más, que sería 1 por 7.4 por 10 a la menos 3. Al hacer el cálculo, entonces el volumen les debe de dar algo parecido a 0.074. Y aquí, como pueden ver, ya noté las viscosidades, ¿no? Entonces con la información haríamos el cálculo. Entonces sería difusividad de AB
para 25 o a 25 Celsius. Dice, la fórmula sería completa, la escribimos acá, 1.173 por 10 a la menos 16. Es común que escriban a la menos 6 y que tengan un problema. Recuerden que esa parte es a la menos 16. Y luego dice factor de asociación 2.6, página 14, lo conseguimos, por la masa molar del agua, que serían 18. Y todo esto va a multiplicar a lo que será la temperatura en Kelvin, que en nuestro caso, vamos viendo, son 298.15. En la parte inferior vamos a poner la viscosidad para este valor, 0.891 por 10 a la menos 3, y seguido del volumen molar, que es 0.074, y es importante el a la 0.6, que no se nos vaya a olvidar ese valor. Si hacemos correctamente los cálculos, el valor de la difusividad les tiene que arrojar algo así como 1.28 por 10 a la menos 9. Si usan la correlación de Wilkie-Chang, las unidades son de metros cuadrados por segundo, cumpliendo el valor del rango de que la difusividad en el caso de líquidos en metros cuadrados por segundo debe de ir entre menos 9 a menos 12 aproximadamente. Comparamos, bueno, antes de comparar, aplicamos difusividad ahora a 50. Y dice difusividad de AB, toda la primera parte es igual, 2.6, sigue siendo el mismo compuesto. Lo que cambia es técnicamente la temperatura, y va a cambiar el valor de la viscosidad, 323.15, y la viscosidad aquí era 0.547 por 10 a la menos 3, y el volumen es igual, 74 a la 0.6. Y al menos bajo esas condiciones el resultado, yo obtengo 2.26 por 10 a la menos 9 bajo las mismas unidades, metros cuadrados por segundo. Entonces vamos a marcarlo aquí, a 25, a 50. Y luego dice que los comparemos. A 25 dice que el valor real, o sea el experimental, es 1.28, que es prácticamente, vamos a poner aquí el real, 1.28 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Entonces prácticamente es el valor verdadero, está muy cercana a la aproximación. Y en el caso de los 50, pues no tengo yo un valor para comparar, ¿no? Entonces, como pueden observar, eso es técnicamente todo el procedimiento para hacer el cálculo de difusividades en líquidos. Es relativamente rápido. Tienen que buscar dos cosas en tablas nada más: viscosidades y el volumen molar. A diferencia del de gases, aquí siempre es necesario calcular el volumen molar, es parte de la fórmula. Entonces vamos a poner aquí qué diferencias tenemos. Vamos a poner aquí obligatorio, del volumen molar. Y es muy importante, este valor de la viscosidad es la viscosidad del solvente. No en todos los ejercicios el solvente va a ser agua, así que hay que tener mucho cuidado. Si el solvente llega a ser otro compuesto, por ejemplo un alcohol, un compuesto como por ejemplo hexano, benceno, etcétera, etcétera, ustedes tienen que buscar una tabla de viscosidades para ese compuesto en específico, ¿de acuerdo? Si hay ejercicios en el manual en el cual el solvente no es agua, así que ustedes tendrían que buscar la información que les haga falta para esa parte, ¿no? Y con esto creo que terminamos la parte de lo que serían difusividades para sistemas líquidos. Como parte complementaria de esta actividad, estaríamos resolviendo uno de los primeros 3 ejercicios sobre difusividades. En este caso tenemos el ejercicio número 2, el cual dice así: dice, una mezcla de CO2 y nitrógeno se encuentra contenida a 25 Celsius. Cada especie química mantiene una presión parcial de 1 bar. Calcule la fracción molar, la densidad, la molaridad
y la fracción másica de cada una de las especies. Ok, ¿cómo haríamos esto? Este ejercicio se resuelve utilizando las ecuaciones que miramos en la actividad 1, 2, que son las de fórmulas de concentración y de fracciones molares. Lo primero que haríamos es identificar las especies químicas. Tenemos CO2 y tenemos nitrógenos. Aquí no nos está diciendo como tal un proceso de transferencia de masa, solamente nos está indicando que tenemos una mezcla de estas dos especies químicas. Sabemos que ambos están a 25 Celsius y que la presión de CO2 es de 1 bar. La presión de nitrógeno es de 1 bar. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Dalton, la presión total tiene que ser igual a la presión de CO2 más la presión de nitrógeno, que sería 1 más 1, y simplemente van a ser 2 bares. Esa sería la presión total. Ahora sí, veamos lo que nos está indicando la pregunta. Dice, calcule la fracción molar. Fracción molar vimos que se representaba como una X, como una Y o como una Z, dependiendo de la fase. En este caso es una mezcla gaseosa, por lo tanto tendríamos Y de CO2 y Y de nitrógeno. Vimos que hay una fórmula que dice Y de CO2 o fracción molar de CO2 es igual a la presión parcial de CO2 entre la presión total. Sustituimos la información y dice 1 bar sobre los 2 bares totales nos da que la fracción es de 0.5. Y también vimos que YA más YB tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, YB es igual a 1 menos YA, que a su vez es 1 menos 0.5, que también da 0.5. Con eso contestamos la primera parte. Calcule la fracción molar. Ok, entonces vamos aquí. Lo siguiente, fracción másica. Vamos a indicar aquí una división. Vamos a poner aquí fracción másica. En ese punto de la actividad 1-2 vimos que existen ecuaciones que nos convierten la fracción másica a molar y la fracción molar a másica. En este caso yo estoy buscando fracción másica de CO2 a partir de una fracción molar. Y la fórmula que usaría sería la siguiente. Es masa molar de CO2 por la fracción molar de CO2 sobre masa molar de CO2 por la fracción molar de CO2, masa molar de nitrógeno por la fracción molar de nitrógeno. Nos faltan los valores de las masas molares, ¿verdad? Entonces pondremos aquí masa molar de CO2. Esto es igual a un carbón más 2 oxígenos. Esto es 12 más 32, 44 gramos mol. Masa molar de nitrógeno, esto es 2 por nitrógeno, que esto es 2 por 14, es igual a 28 gramos mol. Tomamos esa información, la sustituimos en la fracción másica y decimos 44 por 0.5, que sería la fracción molar, entre 44 por 0.5 más 28 por 0.5. La fracción másica en este caso sería de 0.61. Y de la misma forma, la fracción másica de CO2 más la fracción másica de nitrógeno nos tiene que dar 1. Por resta, decimos que la fracción másica de nitrógeno es igual a 1 menos W de CO2 o 1 menos 0.61, que esto es igual a 0.3, que sería 89.
de esa forma. Aquí tengo yo las fracciones másicas. Siguiente pregunta, aquí ponemos fracción másica. Dice la molaridad y la densidad. Si se fijan, no existe como tal un orden en cómo se calculan. Uno va utilizando las ecuaciones que considere pertinentes. Por eso es importante saber qué nos está pidiendo el ejercicio para saber qué ecuaciones utilizar. Ok, entonces vamos a ver aquí. Dice molaridad. La molaridad es una forma de concentración en sustancia. La molaridad tiene la peculiaridad de que es concentración siempre y cuando tenga esas unidades, mol sobre litro. Si yo tengo las unidades de mol entre litro, entonces puedo decir que estoy hablando de molaridad. Si ese es un gas, también vimos que la concentración se puede calcular como P sobre RT. Si recuerdan, siendo la concentración total, presión total, R de ideal de gases y T que sería la temperatura. Entonces voy a tomar esta ecuación y voy a sustituir los valores. Repetimos, vamos viendo. Para este caso, la presión total del sistema son 2 bares y vamos a colocar una R. Si ustedes revisan su manual de apuntes y nos vamos hasta la página que sería la 89, la 90. Entonces vamos a poner aquí. Página 90. Van a encontrar los valores de la R. De hecho, más o menos a la mitad de la página diría constantes físicas, buscan la R y van a buscar una R que tenga unidades de bar. La R entonces que utilizaríamos es de 0.0831 con las siguientes unidades: bar, metro cúbico sobre en este caso serían kilomol Kelvin. Hacemos la multiplicación y la temperatura, pues ahí no tiene mucho pierde, 298 Kelvin, 298.15 Kelvin. Aplicamos análisis dimensional, cancelamos los Kelvin, cancelamos los bar y lo que nos va a quedar aquí es concentración en unidades de kilomol entre metro cúbico, lo cual sería un total de 0.0807 kilomol sobre metro cúbico. Y si, bueno, vamos a ponerlo de otra forma para hacer el análisis dimensional: kilomol sobre metro cúbico, y decimos un metro cúbico tiene 1000 litros y una kilomol contiene 1000 moles. Cancelamos los kilomol con los kilomol, los metros cúbicos con metros cúbicos y los 1000 con los 1000, y nos quedan las mismas, el mismo valor con la unidad mol sobre litro. En ese caso, ese valor de concentración es molaridad. Así como tal. Lo que nos hace falta es densidad. Entonces ponemos aquí densidad. También vimos en la actividad 1.2 que la densidad, hay una fórmula que relaciona densidad con concentración que va de la siguiente forma: C es igual a ρ entre m, donde C es la concentración, pero esa concentración es total. La densidad es densidad total. Y la masa molar que está aquí es masa molar total o promedio. El nombre que se le adjudica a la masa molar cuando son dos compuestos o más es promedio, no total como tal. La manera de calcularse
es, vamos a ponerlo aquí arribita, masa molar promedio es igual a la fracción molar de A por la masa molar de A más la fracción molar de B más la masa molar de B para sistemas binarios. Si le aplicamos a este caso, la fracción molar es en gas y no hay ningún problema. Sería esta ecuación en la que estamos trabajando. Y al aplicarlo sería 0.5 por 44 más 0.5 por 28. Y eso nos da un total de 36 gramos mol como la masa molar promedio. Si yo despejo la densidad, entonces diría de la fórmula, densidad es igual a la concentración por la masa molar promedio. Y vemos los valores. 0.0807 mol sobre litro, que esto multiplica la masa molar promedio, es 36 gramos sobre mol, mol por mol, y la densidad nos da un total de 2.96, y eso sería gramos sobre litro. Para el curso normalmente estaríamos utilizando un total de 3 decimales. 3 decimales, en algunos casos utilizaríamos 2, pero yo les estaría diciendo, ¿no? Si no les digo nada más, como máximo que me pongan unos 3 decimales, no hay problema. Y esa es la manera en que ustedes resolverían ejercicios de este tipo, que les están pidiendo molaridad, fracción másica, fracción molar, densidad, etcétera, etcétera. Es estar aplicando esas ecuaciones, pasando de un punto a otro. Y si se fijan, este ejercicio lo pueden empezar de distintas formas. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa es conseguirlo con unidades, con fases gaseosas, y otra cosa es conseguirlo con fases líquidas, pero más o menos estaríamos hablando del mismo procedimiento.